Chicos, ¿me confirman si es que pueden ver mi pantalla? Sí se ve, doctor. Ya. Un momentito. Poner mi alarma. Sí, sí. Una alarma a las 7 de la noche. Ya está activado. Ya. ¿Me escuchan? ¿Pueden ver la pantalla, chicos? Sí, doctor. Ya, chicos, vamos a comenzar. Esta es la primera clase que vamos a tener. Me presento. Mi nombre es Mario Fernández Arias. Soy egresado de la segunda especialidad de estomatología de pacientes especiales por la modalidad Codiro en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Eh, Mi especialidad netamente es atender pacientes con habilidades diferentes, pero también aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas, o todos aquellos pacientes que tengan un diagnóstico complejo médico que hace importante tener algunas consideraciones para poder tener sus atenciones. ¿Ok? Entonces, hoy día lo que vamos a hablar es netamente historia clínica, algunas partes que ustedes sí deben de conocer, que deben de saber porque ustedes ya son básicamente colegas y en las que les van a servir para poder guiar siempre cualquier tipo de atención que van a hacer a lo largo de su vida profesional. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto, chicos, para comenzar? Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ya. Lo único que les pediría es que si es que ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, eh, que abran el micrófono y me lo hagan saber, ¿sí? En este tipo de plataforma no es como el Zoom, que sí te permite ver cuando te están escribiendo o no. Es un poco diferente, ya sea que lo haga acá en mi tablet o en mi computadora, no hay mucha facilidad para ver lo que te escriben en el chat, ¿ok? A ver, chicos, comenzamos entonces. Primero, ¿qué es una historia clínica? ¿Qué es? Cualquiera puede participar. ¿Qué es una historia clínica, chicos? Es un documento médico legal. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Es un documento médico legal, pero ¿para qué sirve? ¿Qué es? Para tener información del paciente. ¿Qué más? ¿Solamente Es tiene un información del paciente? También sirve para la planificación del tratamiento. Ya, muy bien. ¿Pero qué más? Concretamente, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, todo. A mí me gusta que ustedes participen. Yo les voy a hacer varias preguntas durante la clase. Pero, a es, ver, díganme. la historia clínica es un documento médico legal en el que se encargan de recopilar todos los datos del paciente de manera ordenada, integrada y secuencial, y que estos son refrendados por la firma digital o manuscrita del médico tratante. Ujú. Así es un documento médico legal, personal e intransferible correspondiente a un paciente en el que está toda la información relevante y también en la que se registra toda la interacción entre médico y paciente. Cada cosa que ustedes hagan tiene que estar registrado en la historia clínica, ¿ok? Por más mínimo que sea. El paciente fue simplemente para un chequeo, tiene que colocarlo, ¿ok? ¿Y por qué es personal? Porque
Yo no puedo, por ejemplo, compartir la historia clínica, por más que tenga un hermano gemelo, no puedo compartir la historia clínica. ¿Ok? Es personal. Y es por establecimiento. Bonito fuera si es que se pudiera unificar la historia clínica a nivel nacional y el paciente, y tuviéramos absolutamente toda la información del paciente. Créanme que ayudaría un montón porque hay un montón de pacientes que omiten información adrede. Porque piensan que esto no les va a permitir recibir una atención adecuada y al contrario, es mucho más perjudicial para el mismo paciente el no dar toda la información completa. ¿Ok? Entonces, primero tenemos que saber que la salud, según la Organización Mundial de la Salud, que es el ente regulador o el que da todas las pautas de que cómo se tienen que hacer las cosas en respecto a salud a nivel mundial, define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social. ¿Ok? No es solo el bienestar físico. Yo puedo estar muy bien físicamente, pero si mi mente está hecho un desastre, eso no es salud. Puedo estar bien de la cabeza, puedo estar bien físicamente, pero si me mantengo aislado socialmente, tampoco es salud. Así que la definición más actual es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Ok? Entonces nosotros, ¿qué somos nosotros? Profesionales de la salud. Médico, odontólogo, obstetriz, enfermera. Hay diferentes tipos de profesionales de la salud que intervienen en la atención de un paciente, pero no todos podemos o tenemos la capacidad, por lo menos en nuestro país, o la capacidad legal de poder abrir y llenar una historia clínica. Como por ejemplo, los médicos, obviamente, ellos pueden abrir una historia clínica, apuntar, etcétera. Nosotros también, los profesionales obstetrices también. En el caso de las enfermeras es diferente, ¿ok? Ellas sí pueden hacer algunos apuntes y demás, pero propiamente como hacer un diagnóstico, un plan de tratamiento, me parece que legalmente eh, es un poco diferente en su caso, ¿ya? No sé si de repente acá en la sala o alguno de los colegas aquí es enfermera también, porque siempre toca una enfermera acá en el grupo de ustedes. ¿Hay alguna? Ninguna, ya. Bueno, avanzamos. Entonces nosotros los profesionales de la salud y está el paciente. En el caso de odontología, una persona que tiene una necesidad de atención en nuestra área de trabajo, es la boca, no es los dientes, es la boca, chicos. Nosotros tenemos capacidad de poder atender cualquier tipo de alteración correspondiente a la boca. La boca está la lengua, están las encías, están los carrillos, hay músculos, nervios. Hay diferentes estructuras que intervienen para que todo este sistema estomatognático se mantenga en salud, porque esa es nuestra área de estudio, el sistema estomatognático, no los dientes. Los dientes es simplemente una parte del sistema estomatognático. Entonces viene el paciente. ¿Y qué hace? Nos da información. Doctor, doctora, hasta que me duele, me he mordido, me apareció una bola, me falta un diente, tengo mis dientes muy chuecos, siento que no muerdo bien, etcétera. Infinidad de cosas que el paciente viene y el por el cual está buscando la atención. Nosotros, después, ¿qué hacemos? Toda esta información que nos recopila el paciente o que nos manifiesta el paciente, o dependiendo del establecimiento en donde estemos, el paciente ya tiene una historia clínica física o digital y nosotros podemos revisarlo. Entonces, toda esta información o esta nueva información del nuevo motivo de consulta que tiene el paciente la vamos a verter en la historia clínica. ¿Ok? Toda esta información es recogida, integrada y organizada. Todo eso es la historia clínica. Pero ¿para qué me sirve a mí la historia clínica? Para diagnosticar. Si no sé exactamente cómo armar una historia clínica, mucho menos voy a poder saber exactamente lo que le está pasando a mi paciente, qué exámenes tengo que realizarle, cuáles son los signos y síntomas de ciertos tipos de enfermedades que me van a ayudar a identificar qué es lo que está pasando y por tanto llegar a un diagnóstico.
Si no hago un buen diagnóstico, no puedo hacer un buen plan de tratamiento, tampoco definir un pronóstico y tampoco tengo forma de proponer algún tipo de medida preventiva. ¿Ok? Por eso la importancia de la historia clínica. Nos permite diagnosticar, hacer una planificación de tratamiento, definir un pronóstico y también promover medidas preventivas en nuestros pacientes. Esa es la importancia. Entonces, la historia clínica va a tener muchas partes. Hay diferentes tipos de historias clínicas, abiertas, cerradas, lo vamos a ver en un ratito. Pero las partes que siempre van a coincidir en todos son netamente el interrogatorio, las preguntas que nosotros siempre le vamos a hacer al paciente al momento que está llegando con nosotros a consulta, cuál es su nombre, qué edad tiene, por qué está viniendo aquí, desde hace cuánto tiempo se siente así, cómo es que pasan estas molestias, en qué momento aparece, usted tiene alguna enfermedad, tiene otra, ha sido atendido anteriormente en otro centro odontológico, qué cosas le han hecho en los dientes, en la boca en general, todo eso es el interrogatorio. De ahí pasamos a lo que es el examen clínico. Recién en esta parte nosotros vamos a sentar al paciente en el sillón, nos ponemos nuevos guantes, mascarilla, todo el equipo de protección adecuado y también con ayuda bueno, del espejo, o sea, un CR necesario, un explorador o una sonda, porque actualmente ya no se recomienda el uso del explorador, sino una sonda, o cualquier otro elemento adicional en sillón, una buena iluminación, empezamos a evaluar a nuestros pacientes. En base a toda esta información que nosotros vamos a recopilar, tanto del interrogatorio y del examen clínico, vamos a pedir exámenes auxiliares. ¿Cuál es el examen auxiliar que nosotros pedimos a cada rato en odontología, chicos? Chicos, ¿cuál es el examen auxiliar que más pedimos en odontología? ¿Rayos X? Radiografía. Exacto, Radiológico, doctor. exacto. Es el examen auxiliar por excelencia que nosotros siempre vamos a pedir. Doctor, pero está que me duele mucho el diente. Vemos ahí una pieza dentaria, supongamos una pieza 1.6, tiene una caries enorme. Y nosotros, ¿por qué tenemos la necesidad de tomar rayos X en ese caso? ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué tenemos la necesidad de Para, tomar un examen auxiliar? para saber la amplitud en caso que tenga caries y qué partes del diente está comprometido. Exacto, porque no vamos a tener ojo de Superman como para ver exactamente qué tan profunda está esa caries, ni saber exactamente qué es lo que está pasando. O de repente no es esa la pieza la que está provocando molestias, sino de repente tiene una infección crónica que ya se pasó en la maxilar. Pueden ser muchas cosas, chicos. Entonces es importante que ustedes siempre puedan pedir exámenes auxiliares. No importa, así demora un poquito más, háganlo, chicos, créanme, porque muchas veces los colegas se confían, por ejemplo, y dicen, ah, no, esta extracción es fácil, y se les olvida el tomar una radiografía. Y al final, ¿qué resultaba? Que esa pieza tenía, supongamos, una raíz adicional, o de repente estaba con hipercementosis, o de repente tenía ya una comunicación directa con el piso de zona maxilar, o en el caso de inferior, las ápices estaban en comunicación directa con el conducto dentario inferior. ¿Y qué pasa ahí, chicos, si no tenemos esas precauciones? No tenemos exactamente una idea de las condiciones en las que está la pieza dentaria. ¿Qué pasa ahí? Se pueden lastimar el nervio alveolar, inferior también. Pero todo eso que yo he Le mencionado, puede ¿qué dar es? parestes, ¿Qué son? negligencia, Ya, eso es desde el Iatrogenia. punto de vista legal. Ya, ok, eso iatrogenia. es un término, ya, pero ¿qué es en sí eso? ¿Qué es? Una iatrogenia, doctor. Pero en sí, ya, estoy sacando una pieza, se me rompe la pieza. ¿Qué es eso? Una Malapraxis. complicación. Una complicación, Ujú. exactamente. Hay un montón de complicaciones que pueden sucederles por omitir pasos.
¿Ok? Así que no importa si se demoren un poquito más, ustedes estén bastante seguros de lo que están haciendo, por favor. Porque créanme, yo ya tengo 13 años como odontólogo y de verdad he visto cada cosa, cada complicación, que a veces me pregunto, Dios mío, ¿de dónde salieron estos colegas? Así que por favor, siempre tomen su radiografía. Aunque ustedes vean que que la extracción sea lo más simple posible, por favor, háganlo. ¿Ok? Entonces, justo con todos estos componentes cognitivos y juicio de lo que dirían de lo que el paciente nos refiere, que es toda esta información, vamos a tener diferentes tipos de datos. Estos datos pueden ser que no tienen relevancia realmente con lo que le está pasando al paciente o con lo que nosotros podamos planificar, no tienen relevancia actual. Datos de relevancia epidemiológica que pueden tener importancia actual o para estudios respectivos posteriormente, que no necesariamente pueden estar relacionados con lo que le está pasando al paciente, o puede que sí. De ahí ustedes la capacidad de discernimiento que lleguen a tener de esta información. ¿Ok? Por eso es importante que ustedes siempre sepan muy bien las cosas que están haciendo y tengan una muy buena base teórica. Sin eso no van a poder hacer absolutamente nada. Tenemos también datos relevantes para la solución del problema actual, pertinentes, positivos y negativos. Y también datos vacuos, son aquellos solitarios, no tienen contexto, ni, no aportan nada. ¿Ok? Toda esa información, porque el paciente le va a decir cualquier tipo de información. Hasta por último se va a quejar del odontólogo que lo atendió antes. Ahora, ¿es de cierta importancia que el odontólogo de repente no lo atendió bien? No lo sé, de acuerdo a las perspectivas del paciente. Realmente no, porque es como que el paciente llegue contigo, empiece desde cero y, bueno, pues tú no puedes hacer nada respecto a las atenciones que haya recibido antes el paciente. El paciente, disculpen. Pero ustedes tienen que tener la capacidad para poder diferenciar toda esta información. ¿Ok? Todo esto tienen que analizarlo e interpretarlo e interrelacionarlo con toda la información que han recopilado. Todo esto, ¿cómo se llama? Es un juicio clínico. ¿Ok? La capacidad de poder interpretar toda esta información para llegar a un diagnóstico. ¿Ok? Y esto lo van a hacer en base a sus conocimientos, un conocimiento relacionado con los años que tienen de experiencia, con los que van a ir ustedes formándose a lo largo de su carrera o a lo largo de su actuar profesional, porque muchos de ustedes van a trabajar de forma particular, algunos de repente van a terminar trabajando por el Estado en una cosa, en un hospital, y toda esa experiencia también les va a ser de cierta utilidad. ¿Ok? Y también tenemos el conocimiento de nuevo, es aquella que la vamos a obtener para responder la pregunta clínica, es el conocimiento para afrontar el reto intelectual. Bueno, y también tienen que tener en cuenta, chicos, por favor, nosotros somos odontólogos, somos profesionales de la salud, pero nuestro paciente tiene muchas cosas. Tienen, pueden tener un montón de enfermedades sistémicas, pueden que no, y muchas de estas enfermedades sistémicas van a tener reflejo en cómo está la boca. Y de repente el paciente ni siquiera sabe que lo tiene. Como por ejemplo, llega un paciente, le dice, doctor, hasta que me duele mucho mis dientes, mis encías, me sangran, siento que se me mueven los dientes. Y a la hora de la hora, hace las preguntas y la señora te dice, señora, pero últimamente, doctor, estoy yendo mucho al baño, tengo mucha hambre, estoy orinando cada rato, estoy perdiendo mucho peso, en mi familia ya hay antecedentes de diabetes, y a la hora de la hora ves o sea, en el examen clínico, tu paciente está con una retracción, presencia de bolsas, movilidad dentaria. Entonces, con esas características es evidente que el paciente, bueno, tiene una enfermedad periodontal. Pero muchas veces los pacientes diabéticos no controlados desarrollan una enfermedad periodontal que es también de avance rápido. Es más, ya hay muchos artículos de que te hablan que la relación que hay entre la enfermedad periodontal y la diabetes mellitus es bidireccional. ¿Esto qué quiere decir? Que casi todos los pacientes con diabetes en algún punto de su vida, si no están controlados, van a desarrollar periodontitis y que muchos de los pacientes que tienen periodontitis de repente tienen
enfermedad, diabetes mellitus. Y así puede pasar con diferentes enfermedades. Entonces es importante que ustedes también puedan saber interpretar toda esta información. Muchas enfermedades no diagnosticadas que pueden tener su paciente tienen manifestaciones orales. Y si ustedes saben reconocerlas, bueno, ustedes no lo van a diagnosticar, eso es tarea de un médico. Pero es importante que ustedes puedan derivar al paciente a un especialista adecuado y calificado, de acuerdo al área que corresponda, para que diagnostique adecuadamente al paciente y le dé un tratamiento. Y créanme, eso puede marcar una diferencia muy grande en la calidad de vida que pueda tener nuestros pacientes. ¿Ok? Digamos. Entonces, ¿qué es la historia clínica? Tal y como ustedes han dicho, es un documento médico legal en la que se registran los datos de identificación y de los procesos relacionados con la atención del paciente, que deben estar en forma ordenada, integrada, secuencial e inmediata a la atención que el profesional de la salud brinda. ¿Ok? Y son refrendados con la firma o manuscrita o digital del personal que está a cargo de la atención. Esto es importante. ¿Por qué? Porque ustedes son los responsables de llenar la historia clínica. ¿Ok? Por eso ahí se los he resaltado. El solo debe ser rellenado por el profesional a cargo de la atención. Ustedes van a trabajar con un asistente. El asistente no tiene por qué estar llenando la historia clínica. Si se equivoca, legalmente la responsabilidad es de ustedes. Así que tengan cuidado. Entonces, nosotros, profesionales de la salud, somos responsables de toda la veracidad y la legibilidad de la información que vamos a vertir en la historia clínica. Entonces, toda esta información, si nosotros estamos en una historia clínica física, debe ser llenada de forma clara, debe ser legible. Y esto sí está en la ley de salud también, en diferentes leyes está que legalmente nosotros tenemos que poner o escribirlo de tal forma que sea legible para cualquier persona. Así que, en teoría, esos doctores que escriben y ni siquiera se le entiende nada, eso es ilegal en sí. Ya, es más, hay algunos pasajes de la Ley General de Salud que te describen exactamente el tipo de lapicero que puedes utilizar, hasta el color, ¿ya? Pero eso no es motivo de esta clase, así que vamos a seguir avanzando. ¿Qué más? No debe haber enmendaduras. Si ustedes cometen un error en llenar algún dato de la historia clínica, no significa que ustedes agarran el kit paper y lo pueden borrar. No. Recuerden, es un documento médico legal. No puede tener enmendaduras. Y si es que va a tener alguna enmendadura, ¿qué es lo que se hace? Se trata de echar la información incorrecta con una línea roja. Por encima se coloca el término correcto o las palabras que debieron haber escrito de manera correcta. Y se coloca la firma, la fecha y el sello de profesional. ¿Ok? ¿Qué más? Debemos poner la fecha y la hora de la atención en la que estamos realizando la historia clínica o en la que realizamos la atención al paciente. También tiene que ir el nombre y la firma del profesional. Eso sí, chicos, en ninguna parte de la ley dice que simplemente tiene que ir el sello. No. El sello, tú le puedes dar el sello a cualquiera y cualquiera lo puede sellar, ¿no? Tiene que ir tu nombre y tu firma y también tu número de colegiatura y especialidad si es que la tuvieras. ¿Ok? No dice ahí que tiene que ir tu sello. Con tal de que lleve tu nombre, tu firma y tu número de colegiatura, es válido. Hasta para una también, hasta para una receta. Y en el caso de los pacientes que son menores de edad, como vienen acompañados o aquellos pacientes que no tienen competencia legal, por ejemplo, adultos mayores, pacientes con edades diferentes, debe ir el nombre completo más el número del DNI, ya sea del padre, de la madre o del apoderado. Y esto es importante porque muchos de ustedes de repente van a atender a pacientes niños o adultos mayores. En el caso de ellos, la persona que tiene la capacidad legal de firmar cualquier tipo de consentimiento o de autorizar realizar cualquier tipo de procedimiento, en el caso de los niños, es papá, mamá. Pueden ir con el tío, con la abuela, con el primo, con el hermano, con quien sea,
pero legalmente ellos no pueden darte la autorización de hacer el procedimiento. ¿Ok? Eso es un detalle para que lo tengan en cuenta. ¿Qué tipo de historias clínicas también tenemos? La historia física, que es la que utilizamos ampliamente en nuestro país, es la más utilizada. También hay una que es informatizada, que es la historia clínica, soportada con medios electrónicos que permiten su almacenamiento, actualización y recuperación. Y después tenemos, ya se está utilizando bastante, muchos de los establecimientos de salud en nuestro país ya están cambiando al formato electrónico, es la que se registra a través de un sistema de información de historias clínicas electrónicas. Esta tiene que contar con una base de datos, debe tener una estructura de datos estandarizada, debe tener un control de acceso restringido. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no simplemente no me meto en mi computadora y puedo acceder a la base de datos del hospital, supongamos, el Revaliati, el OAISA, etc. No, no se puede hacer eso. Por eso tiene que tener un control de acceso restringido. Debe tener un sistema de respaldo. Ante cualquier tipo de eventualidad, se borra el sistema, debes tener también una copia, porque si no, toda la información de los pacientes se pierde. Debe también tener un registro informatizado de firmas de usuarios. Debe tener simultaneidad de accesibilidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que esto aplica netamente para estar dentro del establecimiento de salud. En cualquier parte tú debes poder tener la capacidad de poder ingresar a la historia clínica. ¿Ok? Debe ser confidencial. Al igual que en la historia clínica física, toda la información que está vertida en la historia clínica es confidencial. Debe tener también la capacidad de recuperabilidad, como les dije, en el caso de que haya... ¿Por qué? Porque debe tener un sistema de copias de respaldo a poder ser recuperada ante cualquier tipo de eventualidad. Y también inviolabilidad de datos. O sea, debe tener un sistema de seguridad que no permita que terceros, con fines ajenos, puedan tener acceso a toda esta información. ¿Para qué nos sirve la historia clínica, chicos? Asistencial. Lo que nosotros vamos a hacer, más vamos a hacer, atender a nuestros pacientes. A eso se refiere con asistencial. Docencia. Mucha de la información, muchas de las enfermedades que nosotros conocemos actualmente, los datos de cómo identificarlas, de cómo se empezó a estudiarlas, vienen de la historia clínica. Y esto sirve obviamente para enseñar después a futuros profesionales de la salud. Investigación. Una enfermedad nueva. Cuando estuvimos en la pandemia, nadie sabía exactamente cuando recién apareció qué signos o síntomas eran los más comunes en la enfermedad. Entonces, toda esta información se sacó de las historias clínicas y así pudo identificarse exactamente cómo era el cuadro clínico, cómo era la evolución también. Y esto va de la mano también con lo epidemiológico. Nos permite saber exactamente cuántas personas, por ejemplo, les pueden hacer estar afectadas por esta misma enfermedad y puede aplicarse en diferentes campos. También lo jurídico y lo legal. ¿Qué quiere decir? Al ser un documento médico legal, ante cualquier tipo de eventualidad, mala praxis, negligencia, impericia, etcétera, cualquier tipo de problema o conflicto que pueda suceder entre el profesional de la salud y el paciente o entre una institución o un establecimiento de salud y el paciente, lo primero que se debe solicitar es la historia clínica. Por eso la importancia de que ustedes sepan también llenarla adecuadamente. Es su principal defensa ante cualquier tipo de eventualidad, Dios no quiera, les pueda suceder. Y también gestión de administración, porque nos permita al mismo establecimiento de salud identificar algunas áreas problema, cuáles son los servicios que de repente tienen mayor afluencia de pacientes, qué tipo de, cómo mejorar todo este proceso de atención que pueda tener el establecimiento de salud para atender a los pacientes, etc. Esos son los principales usos que va a tener este. ¿Qué características debe tener? Debe tener integridad. ¿Esto qué quiere decir? Debe recopilar toda la información relevante y debe ser llenada completa. No podemos omitir, dejar algo en blanco. Debe ser clara.
O sea, la información que tú pongas no debe tener ambigüedad, no debe dar lugar a dudas. Debe ser legible. Cualquier persona que la lea o cualquier otro colega que lea la historia clínica debe tener la capacidad de entender todo lo que tú has puesto. Debe ser precisa, debe tener con datos precisos y términos técnicos. ¿Ok? Si llega un paciente y está con una zona que tiene una coloración, pongamos, amoratada y también está hinchado, ¿ustedes creen que sea correcto poner en la historia clínica moretón? Chicos, ¿ustedes creen que eso sea un término correcto para poner en una historia clínica? No. Exacto. ¿Qué es el término correcto ahí? Hematoma. ¿Ok? Sí, ¿cómo se dice el dolor del diente? ¿Cuál es el término técnico para dolor del diente? Odontalgia. ¿Cuál es el término técnico para el sangrado de encías? Gingivitis. Gingivitis. Gingivitis es un diagnóstico. ¿Cuál es el término técnico que describe el sangrado de encías? ¿Eritomatoso? No, eso es... Eritematoso se refiere a un área roja o de que está de color rojo. Gingivorragia, chicos. Ese es el término correcto para describir el sangrado de encías. Gingivorragia. ¿Ok? A ver. Mm, ¿Cuál sería el término correcto para describir, supongamos, el mal aliento? Halitosis, doctor. Exacto. Halitosis. ¿Ok? Todo debe estar con términos correctos. Después, en un ratito vamos a ver cuándo sí utilizamos estos términos y cuándo utilizamos ya términos más precisos o que corresponden a diagnóstico. ¿Ok? ¿Qué otra característica también tiene? Es confidencial. Toda la información que está vertida ahí no la podemos estar divulgando con nadie. Tiene que ser solamente bajo previa autorización del paciente y aún así esa información debe ser divulgada de forma anónima, mucho más si es con fines de docencia e investigación o con fines estadísticos o, por ejemplo, en la participación del paciente en algún tipo de estudio. Y la única situación en la que se puede revelar toda esa información que está contenida en la historia clínica es por una orden judicial o porque tiene un requerimiento legal o porque el juez te está pidiendo que tú reveles esa información. ¿Ok? Cronológica. Tiene que estar redactada en orden, conforme cada una de las partes que tiene. No pueden ir saltándose pasos y después regresar a la anterior. No, tienen que redactarla en orden. Y también el relato de cómo el paciente lo cuenta también tiene que estar ordenado. ¿Ok? No me pueden poner en la historia clínica a este paciente revela que de hace, pongamos, que hace un día le está doliendo el diente. Y después, más adelante ponen, no, que ese dolor era hace como 2 o 3 años. No, pues tiene que haber una temporalidad, tiene que estar ordenada cronológicamente en todo lo que ustedes todo lo que el paciente refiere, ¿ya? Si el paciente no sabe ordenarlo, ustedes tienen que tener la capacidad de poder ordenar esa información. Debe ser breve, lo más concreta posible. No pueden extenderse tanto. Y es única, es personal. Si el paciente se atiende en un establecimiento de salud, solo debe tener una historia clínica. Si se va a otro hospital, ahí se le abrirá otra historia clínica. ¿Ok? Es personal. ¿Qué tipos de historia clínica tenemos? La historia clínica abierta, que la redacta el profesional según sus propios criterios. Una historia clínica cerrada, ¿ok?
que es la que seguro ustedes tienen en la universidad al momento que han atendido en diferentes etapas clínicas, clínica de adulto, clínica del niño, supongo ustedes tienen, y han tenido un formato de historia clínica y ustedes han ido llenando. Eso es una historia clínica cerrada, porque ya está todo determinado con qué es lo que deben ustedes ir llenando. Ya tiene una estructura que se debe seguir. Y dentro de estos tipos de historias clínicas podemos tener una historia clínica general, que es la que más se usa, que es la historia clínica propiamente dicha, y también están las historias clínicas de especialidad, que son más que nada un complemento de la historia clínica general, porque profundiza de repente en ciertos aspectos de la especialidad, como por ejemplo, el periodontograma. ¿Sí? ¿Qué más? Una ficha de evaluación de patología oral. También es complementaria también en la historia clínica. Ahonda mucho más en ciertas áreas que es de interés de la especialidad, pero es más que nada un complemento de la historia clínica general. ¿Ok? Ahora, vamos por partes. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todas preguntas, chicos? Nada, no entendieron nada, se entendió todo. Chicos, dudas, preguntas. No, doctor. Ok, aprovechen porque si esto queda claro, a mí me queda, yo estoy sobreentendiendo que han entendido todo, entonces puedo preguntarles cualquier cosa en sus exámenes, ¿ah? ¿Seguros? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, seguimos entonces. Vamos con las partes de la historia clínica. ¿Qué es la primera parte? La anamnesis, también llamado cuestionario o interrogatorio. Va a ser toda esta información en base a preguntas que nosotros vamos a ir llenando en esta parte de la historia clínica. Entonces, esta información puede ser dada por el mismo paciente o por un acompañante. Y dependiendo de quién proporciona esa información, vamos a tener que la historia clínica puede ser directa. Esto quiere decir cuando es el mismo paciente que me proporciona la información. Indirecta, cuando es el familiar el que me da la información. ¿Por qué? Porque el paciente por X motivos, por la edad que tiene, porque tiene alguna discapacidad, porque en el estado en el que se encuentra no tiene la capacidad para poder darnos la información. Y es el familiar el que nos da toda esta información. O es mixta. Cuando, por ejemplo, y esto va a pasarles de repente con los pacientes adultos mayores o con los pacientes adolescentes, en la que tanto el paciente como el familiar o el acompañante nos van a dar toda la información de relevancia. ¿Ok? Bueno, a ver, seguimos. Entonces, tenemos esos tres tipos de anamnesis, directa, indirecta y mixta. ¿Ok? ¿Cuáles son las primeras partes de la anamnesis? La afiliación. ¿Qué es la afiliación? Todos aquellos datos que nos van a poder identificar, nos van a permitir identificar al paciente, la edad, el sexo, la raza, el grado de instrucción, la ocupación, el lugar de nacimiento, la procedencia, el idioma nativo, etcétera. ¿Ok? También tenemos el motivo de consulta y la enfermedad actual. A ver, vamos a en el caso de la afiliación, como les dije, son los datos personales, el nombre del paciente, el nombre completo, chicos, tal y como está en el DNI, la edad, cuántos años tiene, sexo, con fines netamente de la historia clínica, sexo biológico, por favor. ¿Ok? La raza, ¿a qué raza pertenece el paciente? ¿Por qué? Porque hay unas enfermedades que tienden a ser con más frecuencia en personas, por ejemplo, de raza negra. Por ejemplo, la hipertensión arterial es mucho más común en pacientes de raza mestiza, de raza negra, o de indígena, o raza asiática. En comparación, por ejemplo, de los pacientes que son caucásicos de raza blanca, la proporción es un poco menor. No quiere decir que los pacientes de raza blanca no tengan
Hipertensión, no, claro que lo tienen, pero estadísticamente tiende a ser con mayor frecuencia en los otros grupos étnicos. ¿Ok? O como por ejemplo el cáncer de piel. Es mucho más común o es con más frecuencia en pacientes de raza blanca. ¿Por qué? Por lo mismo que no producen mucha melanina. ¿Ok? Son muchos factores que influyen en eso, pero bueno, es un ejemplo para que ustedes tengan la idea de la importancia de poner también estos datos. El tipo de documento, el número de documento, obviamente es para identificar al paciente, el domicilio, la fecha de nacimiento, el estado civil, el grado de instrucción. ¿Cuál puede ser este grado de instrucción? Puede ser inicial, primaria, técnica, universitaria, maestría, doctorado, y esta puede estar completa o incompleta. ¿Por qué es importante, chicos, o por qué ustedes creen que sería importante recopilar esta información en la historia clínica? ¿Por qué es importante recopilar el grado de instrucción que pueda tener mi paciente?